Bienvenidos una vez más a la Fragua del Conejo, donde se forjan las historias. Mi nombre es Sanis y en esta tarde lluviosa, en este jueves lluvioso de febrero, vamos a estar charlando con una creadora de contenido que la verdad me hacía mucha ilusión traer al canal. Hola Spicy, hola chat, J, ¿cómo están? ¿Todo bien? Perdón, acabo de ver una dificultad técnica, entonces mi cara fue derecho para allá. A ver, ahora ahí estamos. Estamos todos, ok. Genial. Bien, la conozco hace bastante tiempo. No sabía, no supe que creaba contenido hasta hace relativamente poco, porque me la he cruzado por algunos foros de internet. Diferentes canales de Facebook, creo, así que más o menos he visto sus publicaciones y las cosas de las que habla. Y la verdad es que me interesa mucho. Después de algún tiempo supe que era la cara detrás de Enclave Roll. Y dije, ah, mira, también hacía contenido. Así que, nada, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Isis. ¿Cómo estás, Isis? ¿Todo bien? Bien, ¿se escucha? Espero que sí, 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 se escucha, ¿no? Ya, perfecto. Sí, disculpe, me caí un momento, así que lo logré. Aquí estamos. Es que encima vi que se cortó todo y dije, ay no, la lluvia, la lluvia. No, no en vivo, no, por favor. Pero sí, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Una gran fan de tus reels también. Así que me encanta estar aquí en este espacio. Bueno, vamos a lo primero. ¿Hace cuánto que jugás rol? Desde el 2015, de hecho, cuando estábamos en este espacio como antes, Sí, sí, sí. me di cuenta que eran 8, así que es bastante, no les había sacado cuenta, como que todavía mi mente está en el 2020, donde no pasó la pandemia, entonces yo me pregunté como 5 o 6 años, y realmente no, es bastante. Me sentí un poco vieja de pronto. No, no, a mí me pasa cada tanto que sigo pensando que tengo, no sé, 28 años y es como, ya estoy por cumplir 32. Es como, entonces entiendo, sí, la pandemia, creo que deberíamos quitar a la pandemia del medio, hacer alguna, no Sí, sé, contarlo como un solo año, eliminar esos 2 años directamente, no pasaron, porque todos quedamos medio perdidos en el tiempo. Y sin embargo, sí, he notado es que, como un poco esa historia donde dice, vamos a olvidar esto y nunca más vamos a hablar de esto. Y uno como, sí, nunca vamos a hablar de que estos 2 años ocurrieron. y sin embargo, estos 2 años, por lo menos para el hobby, fueron extrañamente productivos. Hubo muchos, Sí, salieron muchísimos creadores de contenido nuevo, las mesas online florecieron y de repente mucha más gente jugaba rol y estaba interesada en el hobby. De hecho, vi que te nutriste mucho de esta época, según me parece, ¿no? Hiciste talleres, diste charlas. Contanos un poco de lo que sí, haces. sí. Bueno, yo creo que igual para muchas personas acá dentro del hobby, los juegos de rol son mucho un hobby, sí, de diversión. Tiene que ver también como de escape un poco a la dura realidad. Y creo que eso fue un poco lo que marcó. En general, no sé, no conozco mucha gente que la pandemia haya sido una época nice y bonita. Hmm. Y creo que yo no soy tampoco la excepción. Y sí, efectivamente, aislado en la casa, veía mucha gente, bueno, aparte de las cosas que estaban ocurriendo afuera, mucha gente que le afectó mucho el encierro, estas medidas como sanitarias de dejarte en tu casa. Y la verdad es que yo veía que todos estaban así como, necesito salir, necesito.
Y tuve la oportunidad de conocer un poco, gracias al Discord, las comunidades online, y la verdad es que fue todo un descubrimiento de comunidades, de juegos. eh, Fueron de verdad que un tiempo mucho como dices tú, de florecer el hobby y conocer muchas cosas y poder jugar con gente que nunca habría podido jugar y nunca habría podido conocer sin la pandemia y los avances como tecnológicos, un poco de comunicación. Jugué con muchos compañeros de Argentina, jugué con muchos compañeros incluso de España, con el cambio horario, pude participar en muchos eventos como a nivel internacional, tanto regionales como extrarregionales. Entonces sí, efectivamente, siento que para las personas que estuvimos en los juegos de rol un poco como refugiándonos durante la tormenta de la pandemia, fue una época como de mucho crecimiento, compartir juegos que probablemente nunca hubiese conocido si no hubiese ocurrido este tema de encerrarse en las casas. Así que eso fue un poco mi experiencia y bueno, ahí un poco en esta comunidad, lo que fue Red de Rol, empezaron a pasar como todo este tema de los talleres, se empezaba a hablar un poco del hobby, de lo que era como la teoría rolera. Yo también por temas como de mi profesión, yo trabajo como en el área de derechos humanos, específicamente en temas como de protección de migrantes y refugiados. Eh, Creo que eso también es parte de cada uno le puede agregar al hobby como de lo que estudió o de su propia realidad. Fuimos haciéndonos preguntas un poco de reflexiones acerca del hobby, de cómo jugábamos, de qué esperábamos de nuestra comunidad, qué cosas no queríamos repetir para el futuro. Y ahí empezó a nacer un poco lo que fue En Clave de Rol, este espacio un poco molotovero y disidente, en donde nos preguntamos mucho acerca de muchas cosas. Le agregamos una pizca de humor, pero es un poco un poco diferente a los creadores de contenidos que hay actualmente en Instagram, siento yo un poco, en donde hay mucho, eh, ¿cómo explicarlo? No sé, hay mucho, por ejemplo, como D&D, hay mucho del punto de vista masculina en el hobby, también de este tema como de un poco de la heteronorma. Entonces fue mucho como de plantearnos este espacio un poco más de disidencias sexuales, hay otro tipo de referentes con los que me gusta a mí mostrar en este espacio. También preguntas, como fue por ejemplo esta actividad que hicimos de los privilegios roleros, que causó alta controversia, pero personalmente me gustó muchísimo porque en los conversatorios que vinieron después, mucha gente entendió que el hobby no era tan accesible como pensábamos y hay muchas historias que no están siendo contadas, producto a las barreras que existen para el hobby. También el último fue hablar un poco acerca de dinámicas positivas en el hobby a través de los pilares éticos de las relaciones. Entonces han habido como cosas, conversiones muy interesantes, herramientas de seguridad, en fin, y ha sido muy bonito, sobre todo, no sé, experiencias como Teatro Vampir, son otros compas de la comunidad argentina, también disidentes en tema de los juegos de rol. Haber contado como, oye, qué gusto fue haber encontrado como tu espacio y saber que también hay otras personas dentro del hobby que están repensando las formas de relacionarnos, las formas en las que jugamos, y también las temáticas que están ahí. Entonces, fue muy, muy bonito como estos espacios. Bueno, Teatro Vampir, primero que nada, los tengo en la mira, ya vamos a encontrar el momento para invitarlos al canal. Además, son amigos míos, casi desde su concepción, así que siento que también tienen que formar parte de alguna de estas charlas en la Fragua. Y bueno, un poco de lo que decías, entiendo que a medida que el hobby va creciendo y se van viendo reflejadas otras realidades en él, también que cabe esto que decías vos de no es tan inclusivo como creíamos. Porque de repente, o sea, mientras éramos unos gordos metaleros, ¿no? Con remeras negras y que todos escuchábamos heavy metal,
y éramos todos heterosexuales y qué sé yo, por ahí estábamos todos incluidos y de repente eh, empieza a entrar diversidad sexual, empiezan a entrar mujeres y no es el espacio tan amplio ni tan amigable como creíamos en un principio. Y de repente a mí me pasó invitando amigas a jugar que eran invitadas únicamente si venían conmigo. Y yo decía, ¿pero por qué? Si ya Mm. jugamos una campaña entera con esta chica, ya avanzamos, no sé, hicimos 6 meses de aventura con esta mina, ¿por qué no la vuelven a invitar para la siguiente campaña? ¿Por qué tengo que invitarla yo a ella? Es como que hay una cosa de, bueno, un hombre te tiene que avalar para que vos vengas a jugar con nosotros. Y así me imagino que cada minoría tiene su realidad y su, ¿cómo se dice? Sus trabas para poder acceder. Sí, mira, primero que todo, creo que reivindicar un poco la palabra minoría, porque lo que creemos mucho que es la normalidad es lo menos normal en Mm, el mundo. Entonces, como que el mundo que creemos que este es lo, como, lo cotidiano, realmente es la más minoría. Entonces, partiendo de ese punto, a ver, y esto es algo que está siendo ampliamente estudiado como estudio antropológico, sociológico, lo que son todo el tema como de los, como el sector de los videojuegos y todo esto es como ambiente geek, es un ambiente muy masculinizado. Y bueno, y eso trae como consecuencia también qué ocurre cuando el espacio está muy masculinizado y también este tema de la homosociabilización, no hablando de homosociabilización de homosexual, sí, sí. sino de qué ocurre cuando en un espacio esta sociabilización es solo, por ejemplo, entre hombres, se forman códigos, se forman como rituales, se forman este tipo de cosas que, claro, cuando empiezan a llegar otros jugadores, en general, otros jugadores también, empiezan a cambiar estas dinámicas un poco y me pasaba, bueno, creo que pasaba, a ver, así creo que pasaba antes, pero la verdad es que me lo sigo topando, esto es como lo que se llaman como los gatekeeping, como estas puertas, estas como barreras un poco de entrada del juego, en donde, por ejemplo, cuando me tocó hacer mis talleres, habían, no sé, por ejemplo, en Piedra Bruja, y yo soy de esos narradores que hubo un tiempo en la pandemia y también antes de la pandemia que cobraban por narrar en el Piedra Bruja. Mm, Mis meses se llenaban mucho de mujeres. mm, Curiosamente, jugábamos Night Witches y era un ambiente seguro, en donde ellas me decían, oye, qué bueno el espacio, qué bonito, porque la verdad es que he tenido muy malas experiencias, temas de acoso, y era como, chuta, qué complejo. mm. También personas de la comunidad trans, que era como, la verdad, también la he pasado mal, no han respetado mi identidad de género, y la verdad ha sido muy, muy violento estar en esa mesa. Entonces nos fuimos topando como con ese tipo de cosas. Y que la verdad hizo, siento yo que creo la necesidad un poco de empezar a alzar un poco la voz en estos espacios y sí, un espacio en donde levantar la voz un poco dentro de este hobby que tiene un cierto estándar ha sido complejo, o sea, la violencia un poco en redes sociales ha sido brutal. Tanto así que en clave de rol es más que nada está en Instagram, Mm. yo creo que es un poco más controlado, pero no sé, por ejemplo, cuando hablamos de los privilegios roleros, que eran más para pensar, para... La verdad es que recibí una cantidad de odio, pero brutal. Entonces fue bastante como interesante hacer esas como conexiones, esas preguntas y ver que más chiques están haciéndose esas preguntas, están envalentonándose también, reclamando sus puestos de yo no voy a estar en una mesa donde no me respeten, o en donde me acosen, en donde hay espacios, hay comunidades o pasaba mucho que estas identidades se quedaban en las mesas porque no sabían en dónde más ir. Mm. Entonces resistían y aguantaban para no perder su espacio y y no perder este espacio de contar historia. Entonces, fue bastante interesante en ese aspecto y bueno, un poco mantenemos o seguimos manteniendo la identidad del espacio. De
ser se da como prioridad a mostrar estas voces, en general, de reflexionar, más que criticar, de reflexionar si esto que estamos haciendo realmente no sé si es más que está bien, es como realmente sano para la comunidad esto que estamos haciendo, más que apuntar el dedo, que es un poco lo que se ha acusado el espacio, que es como, este espacio que apunta con el dedo, es como, no sé, amigo, como que si no hay personas de la comunidad LGBTQ tanto, si no hay personas de la comunidad afro, si no hay historias de pueblo originario en nuestro hobby, es probablemente porque tienen barreras de acceso para estar acá. O historias, por ejemplo, de personas en situación de discapacidad o personas neurodivergentes, donde están las personas ciegas o con limitación de visión, que podría estar contando una historia increíble, no están. Entonces eso habla mucho del tema de los referentes, de qué tan abierto el hobby y darnos cuenta de que finalmente estos espacios, si de cierta forma tenemos la posibilidad de estar en estos espacios, cómo le tendemos también la mano a los otros y le damos también tribuna para que los otros también tengan voz para poder estar en estos espacios, para que puedan contar la historia. Yo siempre he dicho, más que un tema de visibilización o reclamar espacio, creo que es una pérdida muy grande para el hobby las historias que no estamos contando, las historias que nos estamos perdiendo, esos juegos de rol que nos están creando, esa historia, esas campañas, producto de que faltan otras visiones, faltan otras diversidades en general, sean de Totalmente. países, de... Claro, y creo que eso es una pérdida invaluable realmente para el hobby y que gracias a un poco los nuevos tiempos que estamos teniendo un poco más de reflexión están apareciendo. Creo que quizás hace unos 10 o 15 años atrás, juegos como La novia de Arbazul hubiesen sido imposibles de haberse sacado, por ejemplo. Un juego que retrata, habla, conversa, dialoga y critica lo que es la violencia de género, por ejemplo. Y que se estén a través de ese tipo de juegos llamando a los jugadores a encarnar lo que es ser víctima de violencia de género y lo difícil que puede ser mujer en un mundo de hombres también. Creo que son historias que quizás hace 10, 15 años no hubiesen podido existir en el mercado un poco de historias genias y hegemónicas que estaban siendo contadas. Ni hablar de Thirsty Swords of Lesbian, o como es que se llama en español, la ávida espadachina sáfica. O sea, eso, no sé, hace 10, 15 años atrás, yo Sí, creo que o imposible. Glitter Hearts, hay un montón de juegos que no estarían contemplados por la misma visión masculina del hobby, ¿no? Hombres hablándole a otros hombres, entonces es todo fantasía de señores con espadas golpeándose con monstruos y conquistando princesas, tomando pueblos y recaudando un montón de oro. Que está bien, a veces es divertida esa historia y a veces es divertida otra historia. A veces es más divertida una historia trágica, a veces es más divertida una historia de amor y esas historias en un principio no parecían estar contempladas. Hasta que no... Y esto quizás a mí en lo personal no lo empecé a ver hasta que abrí mis propias mesas de juego. Quizás en un principio era más difícil porque cada uno jugaba con su grupito y era difícil conseguir otros grupos. Y sin embargo, la tecnología nos dio paso a encontrar un montón de gente y ahora, al tener la posibilidad de tener otras miradas y que nos devuelvan la pelota desde otro lugar, ¿por qué no lo haríamos? Sin embargo, hay gente que parece totalmente negada a aceptar gente nueva en el hobby, ya sea, no sé, sean mujeres, sean disidencias, sea cualquier tipo de persona que no quepa en su cuadrado. Y cuando una persona de estas que no cabe en su cuadrado eh, les, les hace notar, ¿sí? Les hace notar ciertas cosas, alza la voz porque se está sintiendo incómoda, porque no se está divirtiendo, lo que sea, dicen dos cosas, o ustedes son unos piel fina, o generación de cristal, el discurso ese berreta, o yo juego así y no van a venir a cambiarlo.
Y bueno, espacios Sí, como el tuyo y como el teatro abren el juego para un montón de gente que le reinteresaba, siempre le interesó y no encontraban un espacio en el que dijeran, voy a estar bien acá si digo, si, si me muestro amanerado, ¿me tratarán con respeto? Si digo que tengo TDAH, ¿me tratarán con respeto? Si digo que me dan miedo las serpientes, ¿van a decir que soy un estúpido? ¿O van a aceptar eso y van a cambiar las serpientes por cuervos, arañas, lo que sea? Siento que en clave de rol, teatro vampir y algunos espacios más, la taberna de nube, abren un poco el juego a estas personas que son tan parte del hobby como cualquiera de los demás. sí, totalmente. Y ese es un tema también que es finalmente, creo que el tema de las representaciones, que juega mucho allí, el verme representado, el cómo, no sé, a mí en experiencias personales un poco trágicas, me tocó que el espacio de mi personaje eran espacios de cuidado o espacios de servidumbre a la pari, por ejemplo, y era como, pero no, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer otra cosa. Eh, Me tocó ver también malas representaciones de la comunidad trans, que era como, no, no son trapitos, no son trampas, son identidades totalmente reales y no te debemos nada, ninguna explicación. Entonces, creo que tiene mucho que ver como también el tema de la representación. A mí uno de mis juegos favoritos es el tema de la novia barba azul. Yo siempre he pensado, y esto como un tema ya de convicción, y mientras más pasa el tiempo, más lo creo que las historias también están marcadas y el cómo cuento la historia y el cómo yo me adentro en la historia o cómo yo creo mis personajes tiene mucho que ver también de quién soy yo y cuáles son mis referentes. Entonces, finalmente, creo que no da lo mismo quién es la persona que te narra, qué detalles va a colocar en la mesa, de acuerdo a su historia, de acuerdo a su realidad, a su todo, en fin, a su acceso de capitales. Entonces, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, que también no da lo mismo, por ejemplo, quién te narra la novia de Barba Azul. En general, cuando te lo narra un chico, hay otro tipo de violencias que empiezan a aparecer, mientras que cuando te lo narra una chica comienzan a aparecer otros tipos de violencia. Violencia contra el cuerpo que va más allá de la violencia sexual, como algo tan simple que es que no te entre la ropa y lo horrible que es andar en la vida con ropa apretada, por ejemplo. Algo que por temas como de moda y cosas así no empiezan a aparecer. Cosas como el aborto, cosas como la obligación de los temas de cuidado, la violencia de la religión hacia la mujer. Entonces, cosas como muy interesantes que empiezan a aparecer en esas historias que te empiezan a comentar las mujeres, roles destacados que pudiese tener, por ejemplo, la servidumbre en Game of Thrones, que no da lo mismo tener X o Y doncella, y qué labor tiene, por ejemplo, que te manden a armar una cena entre X o X mesa, de qué familia, por ejemplo. Entonces, son cosas que empiezan a aparecer como unas realidades bien interesantes, que por eso hablo como más que nada como o esos detalles que se comienzan a perder. Sí, además, Así que, no, que además hay realidades que hombres y mujeres vivimos de diferentes formas y que a los ojos del otro son invisibles. Y sí, que totalmente. esto que decís vos, por ejemplo, de que la ropa no te entre, que para mí es un detalle mínimo porque nunca tuve un problema real con eso, porque la sociedad nunca me juzgó tanto. O sea, Mm, quizás un poco sí, pero más por un tema de prolijidad que mm, por si estoy gordo, si estoy flaco, si tengo la espalda así, si tengo los pechos tal, si tengo la cintura de tal forma. A la mujer siempre se la juzga mucho más por esas cosas. Y así un montón de otras experiencias más. El tema de, no sé, el cuidado, el maquillaje, los perfumes, lo que sea. Un montón.
de situaciones extras que no, que hombres y mujeres vemos distintos. Este, muchas cosas que nosotros, que los hombres tenemos reinternalizadas, que son violencia para todos los demás y que de repente para nosotros no son tan violencia. No sé, o sea, no digo que esté bien esto, pero por ejemplo, los grupos de hombres heterosexuales que, en los que he socializado yo por lo menos, son súper violentos los unos con los otros y se hacen chistes hirientes constantemente y buscan todo el tiempo herirse y después son todos amigos. Y vos decís, para, a los hombres son amigos a pesar de decirse esas cosas. ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está fallando ahí en esa forma de socializar? Cuando, por ejemplo, no sé, o sea, si le he contado algún problema personal a alguna amiga mujer y nunca me saltó con comentarios como los que sí salieron amigos hombres. Es, esto incluye, esto va al lado de la mirada de hombres y mujeres es totalmente distinta de la realidad, entonces su forma de narrar rol y de jugarlo también es distinta. Y así con todas las realidades, los chicos, los adultos mayores, también tienen historias diferentes para contar. El hecho de, no sé, por ejemplo, cuando jugás con chicos, dependiendo de las edades por ahí, lo primero que hacen no es buscar el conflicto, sino resolver charlando y hacerse amigos de los que vos ponés como enemigos. Entonces, un combate contra lobos del bosque pasa a ser cómo nos hacemos amigos de los lobos y darle comida para que continuemos la aventura todos juntos. No es, sé que actualmente hay como una especie de énfasis en disidencia sexual y temas de género, pero también hacia abajo y hacia arriba en cuanto a edades, también hay un tema del cual hablar. Eh, el- la sociedad es muy adultocéntrica y hay infancias y, y adultos mayores que también tienen voz y que también merecen ser escuchados dentro de este hobby y dentro de cualquier hobby y dentro de cualquier actividad. Sí, totalmente, pero eso como más que centrarnos en temas como de género, ¿no? Nos centramos más que nada en temas como de accesibilidad. Mm. Un poco como comentaba, cómo generamos que todos tengan las mismas posibilidades a su propia diversidad para que puedan ingresar al hobby y disfrutarlo. Y son como algunas comunidades están trabajando ya en unos temas un poco más avanzados, de acuerdo, creo que ayuda mucho que el hobby tenga tantas profesiones diversas dentro a través de sus jugadores y sus miembros. Por ejemplo, sé de profesores, de temas de personas con imposibilidad en la vista que están desarrollando dados en braille, herramientas para poder contar en juegos junto con ellos, por ejemplo. Entonces, hay talleres de juegos de rol para niños para desarrollar habilidades que he visto también por allí. Incluso he visto como talleres para inglés. O sea, como también reconocer que los juegos de rol tienen un potencial infinito, a mi parecer, para desarrollar muchísimas habilidades y sobre todo para conectarnos entre nosotros y colocarnos en situaciones que probablemente es muy difícil de vivir y que queremos experimentar. Entonces, claro, mientras más van entrando más personas, es importante que haya como estándares mínimos para que esas personas que entren puedan tener espacio seguro. Por ejemplo, ahí comentaban que por eso es que nace la herramienta de seguridad un poco, y efectivamente sí, o sea, y hay un gran debate de las herramientas de seguridad, que realmente ya para mí no es tan debate, para mí deben ir, sí o sí, siempre, incluso con gente conocida, solo que las adapto de otra forma para que trabajen en pro de cosas que yo quiero explorar y quiero garantizarle a mis jugadores.
pero son cosas que sí o sí deben ir, y deben ir siempre, y no solo deben ir en juegos de rol, deben ir en la vida cotidiana. O sea, si yo no quiero hacer esto, nadie me puede cosa. Y eso habla un poco, por ejemplo, del consentimiento. O sea, si yo te digo, oye, yo no quiero payasos en esta partida, y llegue el facilitador o la facilitadora y te ponga el payaso porque quiere asustarte, eso lejos de ser algo positivo es algo de, oye, pero es que yo te dije que no hicieras eso, entonces si tú te estás divirtiendo, yo también me quiero divertir. Y eso viene a hablar un poco de la empatía también. Y ese es el tema que viene a nivelar un poco. Creo que damos mucho por sentado de que todos tenemos la misma habilidad social, de que todos tenemos la misma comprensión del mundo, y la verdad es que finalmente lo único que tenemos en común todos es que somos todos diferentes. La diferencia es lo único que tenemos en común finalmente del día. Y debo tener la capacidad de entender que esto es un juego. Esto es como jugar un Monopoly. Me acuerdo que por ahí Dado Tostados, que le mando un ahí, no sé si estará viendo, pero le mando ahí un abrazo. Tiene unos videos excelentes de herramientas de seguridad y habla como pone el ejemplo en el tema del Monopoly. O sea, cuando tú juegas Monopoly, todos tienen reglas diferentes para el Monopoly. Entonces, llegó la hora de, bueno, de decir, bueno, si pasa por salida, no cobra dos veces, o si vas acá, te vas a la casa. Entonces, viene un poco de eso. Entonces, porque damos por sentado, no sé, que gente que dice, tengo 20 años jugando rol, y es como, ya, pero la comunidad que había en ese entonces, las cosas que habían, ya han cambiado. Entonces, trae cosas, yo siempre, hay un libro que yo amo mucho, esto ha sido un tema de debate, que es el libro de Juega Sucio. Es un libro que se presta mucho para hartos debates. Pero yo intento mirarlo con el vaso medio lleno a este libro. Llamo mucho la reflexión que hace John Wick en un inicio, cuando parte con los primeros capítulos, en donde parte con sus artículos un poco de la antigüedad, y él se retrata a sí mismo como este clásico máster cuyo desafío en la universidad era matar a jugadores, bueno, no jugadores, a personajes, ojalá que no, ojalá que no mate jugadores, sino personajes, y el desafío era matarlos y ver cuánto duraban. Y eso era un poco la dinámica que se formaba en algunos grupos de rol, más que explorar una historia. Y él después empieza como, a medida que han pasado los capítulos, y va diciendo como, ¿y en qué estaba pensando cuando hacía eso? ¿En qué momento esto era algo divertido? Era como una especie de ego que tenía antes, porque así lo hacíamos, y mientras iba creciendo, y de hecho eso pasa mucho a lo largo del libro, el tipo va analizando cosas y artículos que iban pasando, y decía como, era pelotudo hace 10 años cuando narraba, y era como, y empieza a dar tips y cosas que van evolucionando, y creo que va un poco así. Me gusta decirlo como, si John Wick pudo, tú también puedes. De alguien que puede ser como una de las personas como fundacionales. O sea, John Wick creó Séptimo Mar, John Wick creó en los Cinco Anillos, es un señor que está vigente hasta el día de hoy. Yo lo sigo en Facebook, lo adoro, y sigue sacando contenido, y nos dio Gato, por ejemplo, nos dio Sangre y Honor en este último tiempo. Y es un señor que hasta el día de hoy sigue cuestionándose, y creo que es un poco de lo que me gustaría ver en la reconversión un poco del hobby, porque el hobby se va haciendo cada vez más masivo, sobre todo ahorita con Stranger Things y D&D. Hay gente nueva que está ingresando, gente de los cuales los juegos de rol, mira, si no hubiese sido por Stranger Things o Critical Role, no hubiese conocido jamás los juegos de rol. Y hay gente que tenemos que darle la bienvenida. Hay gente que quiere venir a contar otra historia. Entonces, creo que finalmente eso son cosas que tenemos que ir como abandonando el ego de estos son mis juegos, o esta es mi historia, o este es como juego, a ya las últimas como éticas de juego, como puede ser PBTA, o como pueden ser ya estructuras más narrativas y colaborativas, que es como todos somos creadores de una historia. Lo importante acá es que nos divirtamos todos, y que lo que queremos explorar sea explorado de una forma segura, y segura no me refiero a censura. Yo, por ejemplo, he estado, para mí siento que es uno de los juegos más fuerte en general, en partida, por ejemplo, de Estrellas Anónimas. Estrellas Anónimas es un juego súper fuerte. Y es un juego que yo siempre lo comento,
Lo jugué también con un máster excelentísimo, nuestro ahí David Landot, increíble, muy estilo noir, muy gráfico, y exploramos cosas turbias. Encima yo siempre me elijo el personaje más destrozado, entonces me elegí la chica, la que la está pasando peor de todas los personajes de Estrellas Anónimas. Y exploramos cosas fuertísimas y tuvimos que leer, bueno, para las personas que han jugado Estrella Anónima, como fortísimo, donde te toca investigar un caso, no voy a spoiler nada, así que no se preocupen, pero te toca explorar un caso, que el caso es, o sea, no es apto para todo público. O sea, este juego viene con una advertencia de seguridad, incluso que antes de proponer jugarlo, inclusive. Tú tienes que hablar un poco de qué va el juego para no meterte y decir, oh, espérate, que no me dijiste de qué iba esto, yo no quiero jugar esto es muy fuerte. Y lo exploramos con temáticas fuertes, sin censura, protegiendo sensibilidades o ciertas sensibilidades, leyendo los expedientes que también son fuertes. Entonces, que va un poco en contra del argumento de la gente como tiene que ver con la censura. La verdad es que no, yo siempre también comento como que juegos narra Isis, por ejemplo, yo siempre comento, yo las historias que me gustan narrar, la miseria es mi negocio, el drama es mi negocio, el horror personal es mi negocio. Y mucha gente viene a sufrir a mis mesas y le encanta, porque es un espacio seguro para explorar límites oscuros de mis PNJ, de cuánto puedo llegar. O sea, hubo mucho tiempo cuando empecé a narrar, bueno, uno de mis juegos estrella es Juego de Tronos. Y en Juego de Tronos realmente pongo a la casa y a sus jugadores ahí en unas decisiones éticas bien complejas. Sí, Fantasma, nos toca explorar eso. Ahí con Paolo de la Cueva del Podcast, traes unos juegos ahí del viaje que tuve recientemente. No sé, hubo un tiempo que uno de mis juegos también era Ride, el olvido. Y me acuerdo que yo le decía a los jugadores, le decía, mira, tú no quieres que yo sea tu sombra. Elige un compañero para que sea tu sombra. Y no, yo quiero que sea mi sombra. Y la verdad era fuerte. O sea, terminaban así como... Y siempre un punto en donde, ¿cómo te sentiste? Oh, estuvo fuerte, pero me gustó y me gustaría volver, porque había un respeto de qué es lo que no quiero ver, qué sí quiero ver. Entonces, yo lo digo así como muy, muy en la franca, como las herramientas de seguridad no tienen que ver con censura, tienen que ver con, yo quiero que esto sea un espacio en donde todos podamos explorar cosas de forma segura, sintiéndonos cómodos y estar bien. Entonces, finalmente, Claro, yo siempre digo pasarlo bien, pasándolo mal. Así es. Claro, yo siempre digo que las herramientas de seguridad son un freno de mano, ¿no? Es el último recurso si de repente las cosas no llegan a ir bien. Entonces, está bien, exploremos todo hacia lo más oscuro que se pueda explorar, pero déjame la chance de que si se están yendo demasiado, si la partida está yéndose a un lugar demasiado oscuro al que yo no quiero llegar, déjame frenar y que todos estemos de acuerdo de que se va a frenar y que no haya problemas con que frenemos ahí y que cambiemos la dirección de lo que estamos contando. Y que siento que para eso sirve la tarjeta X y que para eso sirven todas las herramientas de seguridad. Vamos a hablar de las miserias humanas. Yo tengo ahí un ligero, creo que eso es una mirada limitada en las herramientas de seguridad, porque, bueno, la inventiva humana es infinita y se han sacado otras herramientas de seguridad que son para muchas otras cosas. Por ejemplo, de hecho, Dado Tostado habla de las estrellas, estrellas y deseos, o las 12 de las espinas. Excelente video de Dados Tostados, vayan a verlo. Véanlo, es un monstruo. Y Dados Tostados, también te estoy mirando a vos, así que en cualquier momento te invito. Es maravilloso. Y finalmente yo construyo mis partidas posteriores en campañas con puras estrellas y deseos. Claro. Entonces tampoco sirve solo para explorar lo negativo, es finalmente herramientas. También, por ejemplo, otra de las herramientas grandiosas que sacó Sirio. Te amo, Sirio. Bueno, no. Lo amamos. soy su Desde fan. acá lo amamos. Amamos, Sirio. Fue el triángulo de la intensidad también y que le fue agregando y lo fue enchulando cada vez más a un punto ya que creo que su versión ahí simplificada
es la rosa como el semáforo, en donde no solo me sirve para limitar, sino me sirve para tener un feedback constante como un semáforo de sigue así, me gusta esto, me gustaría explorar esto, en vivo. Entonces, como que, o también podemos tener cosas como el control de televisión, donde aprieta el botón de rebobinar y es una persona que quiere como quizás volver a alguna escena de atrás. Entonces, como ahorita las herramientas de seguridad son, diría, no sé si infinitas, son porque mucho más complejas no conozco. y, No sé si tampoco compleja, pero sí están tratando otras claro. temáticas porque finalmente la herramienta más que explorar un lado oscuro, yo diría que para abarcar todas las herramientas de seguridad son herramientas de feedback. Hmm. Porque en general las personas tenemos problemas con el feedback, como aceptando feedback o entregando feedback. Entonces, finalmente las herramientas de seguridad son para eso, para facilitarnos este tema del feedback finalmente. Entonces, claro, la tarjeta X es la más común, los límites y velos, pero tenemos cosas como estrellas y deseos y cosas así que finalmente, yo siempre lo digo, yo soy una persona muy floja, en materia de crear campaña y cosas así, a veces me da el subidón y creo mucho como contenido para las mesas, pero hay veces que muy en la palabra de ahí, Santo John Wick, que tiene el capítulo de pégale donde más les duele o dejen que se claven sus propios ataúdes. Yo le pregunto a mis jugadores a través de estrellas y deseos, ¿qué te gustaría ver? No, mira, es que a mí me gustaría tener un triángulo romántico anotado. A mí me gustaría, y hay gente, yo hago mucho a mis jugadores, porque mis jugadores son muy autosaboteadores de sus propios PJ, y es como, no, a mí me gustaría tener una tragedia, que me pase esto, y yo, El anotado. desarrollo de Y personajes. finalmente construyo encima de eso. Entonces, creo que también mucho cuando llegan las personas a mi taller y me dicen, y si es que no se me ocurre, tengo problemas de creatividad, como que no sé, me trago. Y yo le pregunto, oye, pero ¿has intentado preguntarle a tus jugadores qué quieren ver? Y Hmm. muchos dicen como, no se me había ocurrido. Y es como, sí, mira, aquí tiene estrellas y deseos, y les pregunta. Y lo otro que yo ocupo mucho, que, bueno, no están las mesas que streameé por catador de rol, pero había mucho que yo siempre hacía, era ¿cuál es tu escena favorita? Tanto tuya como de tus otros jugadores, ¿cuál es tu escena favorita? Y eso también te sirve para observar qué le llama la atención, qué le hace brillar a los ojos a los jugadores, y yo lo que hago es replicar más momentos similares a ese para hacerle un subidón. Claro. Entonces, te das cuenta que finalmente la mesa se va armando sola. Tú finalmente tienes que improvisar y juntar los momentos con un tipo que tengan sentido. Y es muy difícil que no les guste, porque le estás dando lo que ellos quieren finalmente. Entonces, creo que eso también es de lo bonito de los juegos de rol, que puedo explorar cosas que en la vida real probablemente no podría, cosas como problemas de impuestos en temas de reinos como Game of Thrones, o redención contra mi sombra en Raid porque morí, o ser un investigador a lo True Detective, de ahí desmascarando, desmantelando una red horrible en Estrellas Anónimas, y cosas que no podría hacer en la vida real. Entonces, es, la verdad, invito a la gente que tiene temas con la herramienta de seguridad que les dé una oportunidad, porque va a ser un espacio como más nice para todos, y te va a ayudar, narradora a trabajar menos. Si eres una persona económica como yo, eso te da muchísimas facilidades. Totalmente, o sea, ya superamos esa etapa donde cada mesa de rol era una pequeña isla aislada de las demás islas y donde nadie sabía cómo sucedía en las otras mesas. Y ahora somos una comunidad mucho más formada y tenemos el internet, el bendito internet, como para comunicarnos entre nosotros y decir, che, ¿a tu mesa le sirvió esto? A mi mesa le sirvió esto. ¿Por qué no probamos lo que te sirvió a vos y lo que me sirvió a mí y hacemos algo más poderoso, una herramienta más poderosa? Este, no tanto de herramienta de seguridad, sino como de herramienta narrativa más poderosa.
A mí me gusta, no sé, que mis jugadores se den la experiencia entre ellos, por ejemplo, y que decían entre ellos, a ver, ¿por qué ganaste puntos de experiencia vos y por qué gané puntos de experiencia yo? También es una forma de comprometer a los jugadores de que le presten atención a los demás, ¿sí? Y que, ¿cómo se dice? Y que vean en las historias de los otros cosas que quieren tener ellos. Si vos nunca los comprometés a ver lo que están haciendo los demás, tampoco muchos se van a quedar en el celular jugando, charlando de sus cosas con otros participantes y se van a perder una parte de la sesión, una parte importante. Entonces, ahora que tenemos formas de saber qué es lo que piensan los demás, porque es cerrarnos a pensar solo como nosotros y no embebernos de las experiencias de todos los demás. Yo quiero recuperar un comentario que dijo Leo 22 Cuervo. Dice, creo que también confunden el nombre porque tarjetas de seguridad suenan a restricciones. Y yo aquí quiero replantear la pregunta, de hecho, ¿por qué cuando hablamos de seguridad siento que me están quitando algo? Cuando a mí me dijeran herramientas de seguridad, yo diría, deme 5, por favor. Creo que también va un tema como de qué percepción tengo yo de cómo la seguridad del otro va en detrimento mío, quizá, o va en un tema de censura, cuando realmente si tú me dices, mira, yo no puedo comer esto porque si como esto me muero, loco, a mí me interesa, eso es un dato de vital importancia que tú me cuentes, porque yo quiero que tú estés bien y no te me mueras. Entonces yo creo que hay un tema también, como para darle el giro al tema, creo que también llama a increparnos a nosotros mismos de por qué esta palabra me hace tanto ruido. O sea, ¿realmente tengo miedo a la censura? ¿A qué tengo miedo que me censuren? Porque realmente, como te digo, le doy vuelta a la pregunta de Cuervo, que es como, o sea, todo lo contrario. A mí me inventan una nueva herramienta de seguridad y yo la quiero, deme 5, la voy a imprimir, me la voy a pegar en un póster, me interesa, quiero probarla. Y va por un tema también, porque yo tengo quizás otro concepto de qué es lo que yo quiero, el ambiente que yo quiero para mis mesas. Entonces, creo que también las nuevas prácticas nos vienen a interpelar por ejemplo, cómo eran las representaciones femeninas que tenía yo en mi mente. Sigo encontrando bacán retratar a las mujeres con Zunga Armor, ahí con pequeñas armaduras que con suerte le tapan las cosas. Me sigue pareciendo eso bacán, me parece positivo. Me sigue pareciendo interesante hacer genocidio a una aldea de goblins, por ejemplo. A ver, estoy hablando, ¿cierto? Está bien o está mal, pero son como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene el origen de este tipo de cosas? Y yo no le digo como que esto está bien o está mal. O sea, a ver, el genocidio de la aldea ocurre en todos lados. O sea, a mí también me ocurre en las mesas. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Quememos la aldea. Y bueno, eso ya son cosas que quieren explorar los jugadores. Son cosas suyas. Pero va un tema también, y creo que ese finalmente es lo que genera un poco de incomodidad en el espacio que yo llevo, que es como que va un poco oye amigo, las mesas finalmente también son privadas, o sea, tú eres libre de hacer lo que tú quieras en tus mesas, o sea, si tú quieres que todas las mujeres usen mini armadura y tú quieres hacer genocidio en tus aldeas y tú quieres hacer cosas extrañas o torturar gente, está bien, o sea, todos están ahí explorando eso y si tu grupo amigo lo permite y están todos se sienten bien, a ver, está bien, que yo siempre digo como, no, es que la gente no se quiere meter en mis mesas, amigo, no se preocupe, yo no voy a aparecer en su mesa desde el piso y decir, la policía del rol, me suspenden esto porque hay una mujer con una tanga de armadura, por favor se me suspende esto. Yo no voy a aparecer en sus mesas, amigo. Usted es libre de seguir haciendo lo que usted quiere. La Fiscalía número 5 de la Policía del Rol ha labrado un acta en contra de su mesa. Así que por favor, preséntese. Claro. No, y no lo van a hacer, pero creo que es bueno y es positivo y es un poco de lo que parte esta generación y por qué le dicen tanto a la generación de cristal, que es como, oye, pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde vienen esos imaginarios? ¿De dónde vienen esas representaciones? Y claro, y ese es el tema, que cuando vas entendiendo dónde vienen, ya no te sientes, o al menos a mí me pasa, y con el grupo de personas que comparto, ya no te sientes tan cómodo.
porque es como, esto no me representa finalmente, como no me llama. Entonces, y van cambiando los estilos de juego. O sea, personas que hace tiempo esto le parece súper normal, ahora es como, mira, no sé si yo jugaría esto. Siento que cada vez más aparecen, por ejemplo, personas que en sus límites no quiero que aparezcan niños, no quiero que haya violencia con niños, no quiero que haya violencia con animales, no quiero, y está bien. Por ejemplo, yo pongo, no quiero humor escatológico. Y la Sí. gente se ríe y es como, no me gustan los chistes de caca, por ejemplo, ni de Yo moco, ni de nada de eso. literalmente me fui de una mesa. Algún día contaré esa historia. Literalmente me fui de una mesa por humor escatológico. A la tercera, Sí, a la tercera vez que tuve que repetir, che, mirá, me está dando náuseas. Por favor, dejen de contar estas cosas. Ah, sí, jiji, jaja. sí. Bueno, me voy, chao. Y me fui y me lo siguieron reclamando por años. Y es como, y bueno, hermano, si te di, el límite estaba ahí. ¿Por qué seguiste estirando de la cuerda hasta que se rompió? Cortala y listo. Bueno, el leitmotiv del canal La Fragua del Conejo es donde se forjan las historias. ¿Qué historias crees que todavía falta contar? Uy, historias que faltan contar. Yo creo que falta historias que contar de personas neurodivergentes. Creo que falta contar historias, por ejemplo, yo me muero por ir a una mesa en donde una persona de la comunidad ciega, no sé cómo se dice, pero como que no tienen pocas posibilidades de ver, o baja visión, o nula visión, me narre una mesa. Siento que eso me volaría la cabeza probablemente, los detalles que en su vida percibe y le dan más valor. Creo que sería increíble. Me gustaría que una persona de algún pueblo originario me contara una historia de su propia revolución, de su propia resistencia, en donde esté ese tema de conexiones. Me encantaría ver más etnicidades de buenas representaciones. Creo que personas de la comunidad afro contándonos o retratándonos su historia a través de tramas de juego. Creo que ese tipo de historias faltan. Porque claro, no voy a seguir hablando como el tema de las mujeres y las disidencias, porque eso ya el día de hoy están, tienen ya su, a ver, no tienen ganada la pelea, pero ya hay un bichito que pica Claro. de que hay que escuchar esas historias, pero no sé, yo encuentro que cómo me podría narrar una mesa, una persona daltónica o una persona con, no sé, esquizofrenia o bipolaridad, un juego psicológico, cómo me podría narrar, no sé, creo que cómo se percibe ese mundo llenaría esa historia de cosas tan maravillosas que probablemente tu narración no vuelva a ser la misma, o sea, quedes como no, wow, o sea, a mí me ha pasado mucho eso, que cuando me topo con gente con otras realidades y llego a sus historias, no sé, me pasa cuando, por ejemplo, juego aquelarre con una persona de España. Es su país retratado ahí. Cuando juego Mundo de Tinieblas con gente que está narrando su ciudad, está narrando su historia, su cultura, no es lo mismo que tú vengas y te leas Chicago Oscuro y quieras ahí hacerte bacán en el metro, no es lo mismo. Entonces, como hay unos temas ahí que se están perdiendo y más que nada por el que se llama el gatekeeping, finalmente, que creo que podrían ser como alucinantes, finalmente, allí. Y bueno, creo que ahí leo 22 Cuervos que dice, el cinturón de seguridad me quita movimiento y cosas así. Bueno, ya iba un tema como les comento, va un tema como de apreciación de qué valorización tiene para mí la seguridad o no en mi vida. Para mí la tiene mucha, yo sí quiero vivir mucho y quiero que los demás estén seguros. Entonces, finalmente, como le digo, no es un tema de obligar a la gente a pensar como ti, sino a preguntarnos como, bueno, esto es lo que realmente quiero o no. Quiero en un par de mesas contar cosas horribles y seguir teniendo amigos. eh, Tengo que elegir. Así que, y bueno, y también dice aquí, Spicy Chimi dice, pero es lo mismo que le pasa a muchos hombres cuando piensan incluir mujeres en sus mesas, de sacarle oportunidades.
Y bueno, creo que eso tiene mucho que ver en esta especie de lógica extraña de sumacero, que incluir a otro me quita espacio, cuando realmente creo que el único limitante acá es si el máster puede controlar más de 4, 5, 6 o 7, 8 personas en una mesa. Creo que ese realmente es el límite de la inclusión para un máster o Claro. facilitador o facilitadora. Es como, bueno, me cabe una persona más y puedo tener control narrativo de tener 7, 8 personas en una mesa. Yo personalmente juego con 4 o 5, más de 5 me parece muchísimo. Y Ah, creo que ese es el real límite del tema de un puesto de alguien le quita otro a otro. Pero finalmente va más que nada como verlo como una oportunidad. O sea, yo encontrarme con otra persona me es una oportunidad. Y se viene de ver mucho God. Y no vengo de mucho ver God. Yo soy facilitadora de Game of Thrones. Y lo amo. Y es uno de mis juegos de cabecera. Cada vez que puedo ir a un evento a narrarlo, lo narro. Entonces, sí, muchas de mis cosas tienen que ver con Game of Thrones. Así que lo siento. hasta acá en esta mesa, hasta 5 personas incluimos. Después, más de ahí, ya no sé. Un neurodivergente, una disidencia, una mujer, un hombre blanco heterosexual. Y ahí ya empiezo a tener problemas. No me quedan más espacios para agregar. Más de 5 personas me estresa mucho dirigir. Así que hasta ahí incluimos. Después vamos viendo cómo se acomodan. Así es. Em, Creo que finalmente ese sería el único real obstáculo del tema como la inclusión que deberían haber en los juegos, en la capacidad que tiene el facilitador o facilitadora de controlar como la cantidad de jugadores narrativos. Más que esa barrera, la verdad, en el hobby no debería haber. Acá pregunta mi Rolf. ¿No sería más complicado para un máster si todos los jugadores tuviesen alguna discapacidad? Tipo, ¿serían demasiadas historias o es más interesante? A ver qué pensás Mira, vos. personalmente creo que más que ver como el tema de la discapacidad, creo que ver es el tema de la diferencia y el acceso. Eh, ¿Qué necesita esa persona para poder ingresar a jugar? Mm, Y muchas veces creemos que nosotros somos como muy diferentes, pero por ejemplo yo soy una persona que se distrae mucho, por ejemplo, y necesito anotar, necesito una libreta, porque si no me pierdo. Hasta hace muy poco, hasta hace unos años atrás, jugar conmigo era más o menos como un poco complejo porque sufría como de narcolepsia y cuando pasaba por periodos harto de estrés estaba jugando y estaba en un combate y era como, ya, le pego. Y cuando venía la próxima ronda yo estaba durmiendo. Entonces, no era porque la vez era aburrida, sino porque un poco lo que tiene que ver la narcolepsia es que como que te apagas y chao. Y finalmente, más que hacer una adecuación, era tener la consideración de que si se dormía, bueno, tenías que moverla y no tomártelo personal como mi mesa es aburrida. Oye, esta persona tiene un tema, una neurodivergencia que se apaga. Entonces, como más que el tema de verlo como un obstáculo, es que finalmente, ¿qué necesitas para eso? Y te vas a dar cuenta que no son unas adecuaciones como muy míticas y que incluso te puedes desarrollar las habilidades. Yo, por ejemplo, digo, me encantaría tener alguna vez en mi mesa una persona invidente, por ejemplo, y eso sería una oportunidad para aprender a transmitir las ideas de otra forma y quizás mejorar mi narrativa en materia de los sentidos que una persona con esta como imposibilidad pudiese entender. Entonces yo creo que ahí va más un tema como cuánto también estoy preparado para recibir esto, porque el mensaje tampoco es como metan a toda la persona no hegemónica en sus mesas y vamos a ver qué pasa, para ganarnos hay unas medallitas de inclusión, sino es un tema como en vez de salir a buscar la diversidad, es si llega una persona, si llega una mujer, estoy preparado para no ser misógeno, machista o tirarme comentarios extraños. Y si llega una persona trans, estoy listo para tratarle bien. Si llega una persona de la comunidad LGBTQ+, en materias como de homosexual, estoy listo para no retratar como su identidad como una caricatura o como algo perverso. O Yo siempre cuento esta simplemente, anécdota. o simplemente no hacerlo el tema principal, que a veces también es eso. También, Es como, yo, también. yo soy bi. No sé si necesito que pongas en tu historia que haya alguna representación bi. No me interesa. O Oh, sea,
por ahí sí sale naturalmente, me interesa. Pero no necesito necesariamente que haya alguien bi ahí dando vueltas. No, para nada. Soy marrón. Para No nada. necesito un marrón en mi partida. Si de repente hay. Y si no hay, bueno. Quizás Sí, si me urge que haya, te lo mencionaré. Me gustaría esto en una próxima partida. creo que va más un tema que de ir a buscar la diversidad, como comentaba, es eso, como si aparece, o sea, si en algún momento hubiese una representación bisexual, no sea una mala representación Mm. finalmente. O sea, más que ir a buscarla así incesantemente de quiero toda la diversidad de mi mesa, yo creo que es más un tema como de cómo hacemos de que esto sea como en la vida real, que es cotidiano. Mucha gente de mi trabajo no sabe que soy de la comunidad, por ejemplo, y yo no ando con un letrero en la cabeza así de soy de la comunidad, mírenme, o Claro. soy migrante, o soy. Porque la vida real no es así. La vida real te topas con gente y resulta que cuando la vas conociendo es como, ah, mira, vivía en otro país, no sabía. Qué interesante. Entonces creo que va un poco ahí en ese tema porque claro, hay un tema como de la urgencia, y yo lo pongo también como cómo van cambiando las cosas. Yo siempre, hay una charla que anda por ahí por YouTube que di en una NetCon, en la primera NetCon que participé, La que hiciste que con hablaba, Pocho. Con la Pocho, ¿puede ser? De Tomate no, 20. 2 años antes había hecho una charla para la NetCon Ok. que hablaba sobre un artículo muy interesante que hablaba acerca de como una especie de memoria de la historia de la representación de la comunidad LGBTQ en los juegos de rol. Y hay una cosa que yo nunca voy a olvidar, y era que había un juego que era como muy aledaño a D&D, como en la época de creación en los 80, donde la homosexualidad era un defecto de la misma cantidad de puntos que el canibalismo. Y era como, esa era la representación que se tenía en la época, o sea, era el ser caníbal y ser homosexual era el mismo defecto, en la misma cantidad de puntos, entonces era como, wow. Bueno, Y cuando, recuerdo, recuerdo de la página de Facebook, quizás algunos la conocen, La Cruzada Manija, donde ¿ya? con humor se hacían referencia a un montón de casos de este tipo de discriminaciones y gatekeepings. Y había, me acuerdo, una persona que había dicho, hago mis personajes gay hago mis personajes gay porque eso me habilita a guardarme cosas en el ano. Así, así por sus dos huevos, lo dijo ahí enfrente de toda la gente que estaban en un evento. Y yo cuando leí eso dije, ¿qué? O sea, ¿en serio esto pasa? Y conocí al máster que le dirigió a esa persona y es como, sí, de hecho sí pasó. O sea, hubo un humano que dijo semejante estupidez y que lo creía. Y es como, ¡ah! ¿Entendés? Es como, ¡ah! Bueno, pasando a otra arden cosa. los ojos. Bueno, y ahí le dejé en el chat el artículo de Analog Games Studies, un conglomerado de gente de las ciencias sociales que lanzan artículos y bueno, ahí cuento un poco el relato de la representación queer en RPG. Hmm. De hecho, curiosamente en temas de la comunidad, el primer juego que marca una representación como positiva y viene a marcar un poco la tendencia para lo que fue el futuro, ¿qué juego crees que fue, Tanis? ¿Qué Mm. creen que fue en el chat? ¿Cuál cree usted que fue el juego que por primera vez se retrató positivamente o se retrató de una forma en donde el canibalismo y la homosexualidad no fueran los mismos defectos equivalentes? Bueno, yo doy por descontado de ID porque sus primeras. Sí, sí, sí. Lo quito. Lo quito directamente de la mesa. Siento que algunas de las ediciones más avanzadas de Mundo de Tinieblas podrían ser. Sin embargo, Sí es. pienso que las primeras eran bastante rancias. Eh,
Pathfinder por la época podría ser, como dicen acá en el chat. Pero decime vos, porque la verdad que no lo sé. Bueno, positivamente, efectivamente, ya viene más como con la onda de lo que es digamos, bueno, uno dice PBTA y uno siente que esto pasó ayer, pero, pero la verdad es que PBTA tiene sus 10 años ya, 12 años, y tú dices, aquí directo en mis 30. Sí. Positivamente, efectivamente viene a ser un poco ya con los sistemas de PBTA, pero la primera representación en donde no es positiva del todo, pero sí empieza a hablarse de la homosexualidad no como un defecto, efectivamente es vampiro. Y ahí le empieza a dar como un giro un poco a este tema donde empiezan a aparecer las primeras representaciones. Recuerdan que Vampiro es del año 1992, por lo cual también las representaciones eran un poco hijos de su época. Mm. Así que, no, si bien no eran muy positivas, ya la homosexualidad no se considera un defecto, por ejemplo. Que, bueno, es un avance, chicos. Entre ser caníbal y homosexual y no ser un defecto, bueno, está bien. Nos Mientras más lo conformamos con muy repetís, poco en los años más me 90. horrorizo. Nos conformamos muy ¿Qué, poco. qué cosas hay de Chile o de Venezuela, tus dos países, este, que agregás a tus juegos de rol? ¿Hay algo de Chile o de Venezuela que vos agregues a tus historias? Uy, de Venezuela es un poco complejo porque, bueno, yo tengo como 16 años en Chile, entonces prácticamente crecí en Chile y estás como un poco desconectado de tu país de origen. Pero a mí, por ejemplo, me gusta meter un poco las historias que, bueno, yo trabajo con el tema de protección de migrantes y refugiados, mucho trabajar a veces, no sé si esas temáticas, pero sí como alguna de las historias de mis usuarios. Algunos, la gran mayoría son de Venezuela, y me gusta incluirlos, como darle un pequeño papel ahí anónimo, pero me gusta. Me gusta mucho el tema como de lo rico un poco como de la diversidad en temas como de Venezuela, no sé si diversidad en general como total, pero sí me gustaba mucho que debido como a la migración y muchas cosas, podías ver como mucha diversidad de las personas como de países, culturas, etnias en un mismo lugar. Eso también lo suelo o lo intento meter mucho aquí. Y otras cosas como no hegemónicas, como puede ser religiones interesantes, como puede ser la santería, Mm. que ya en lugares como más al sur están erradicadas, o sea, como fueron silenciadas un poco de la memoria de algunas tradiciones de la comunidad afrolatina. Y en Chile en general, yo creo que en Chile meto mucho en lo que es como mundo de tinieblas. Estoy loca por narrar una mesa, un tiempo que viví como 6 meses en Punta Arenas, Mm. y lo encuentro que es un sitio totalmente desperdiciado. ¿Por qué no estamos narrando mesas de Punta Arenas? Eh, encuentro que ese lugar es una locura, con un clima antártico donde hace, no sé, 4 horas de sol, en los inviernos con tormenta, no sé, una locura. Y no sé, lo amo mucho, y creo que sobre todo en lo que puede ser, a mí personalmente, Mundo de Tinieblas, eh, saca mucho a relucir lo bonito de los lugares. Bueno, el horrible también, pero como no hay, a mí me gusta mucho jugar Mundo de Tinieblas contado por gente que vive ahí. Claro. No sé, Buenos Aires nocturno con una persona de Buenos Aires. Santiago te lo narro y también me gusta mucho, porque te da de cierta forma la oportunidad de vivir ese lugar sin estar ahí, de la mano y los ojos de una persona que es local. Entonces creo que en ese tema latinoamericano ayuda muchísimo. Así que nada, creo que en temas como de cultura y cosas así, más que las personas y eso, creo que los lugares son muy bonitos. Bueno, ¿algún mensaje final que quieras dejar para quienes te están escuchando y quienes te van a escuchar después en la retransmisión por YouTube? Mira, quiero responder una última pregunta que me decía ahí, ¿te gusta más dirigir historia o ser jugadora?
Yo creo que no pasa por periodos, periodo donde quieres contar historia y periodo donde ya no quieres contar historia y quieres vivir historia. Entonces yo creo que es algo cíclico. Eso como no tengo una preferencia. Y bueno, con respecto al mensaje final, creo que vivan sus mesas, compartan con la mayor cantidad de gente posible que conozcan. Eso le va a hacer muy bien a sus historias, a conocer otros lugares, a conocer otras cosas. Sean bien con las personas, o sea, pórtense bien con las personas. En general, los hobbies son puertas de evasión a la realidad, por lo cual en general la gente no la está pasando bien en la vida. Entonces muchos de estos espacios son refugios. Entonces, pucha, es como cuando yo llego a mi trabajo y quiero ir a asaltar algunos bancos en Payday 2 y llegan niños de 13 años y me caen a tiro y me matan 5 veces y no puedo jugar, es como, pucha, yo solo quería venir a robar unos bancos. Creo que es lo mismo, es como yo solo quería contar unas historias y no sé, hacer algunas cositas en mi historia y resulta que tengo una gente acá que quiere imponerme cosas y hacerme pasar un mal rato. Entonces, finalmente, nada, sean nice con la otra gente. Creo que eso le falta al hobby y nada, seamos ahí predicadores para que más gente venga, para que más historias sean contadas y para que la comunidad vaya creciendo eh, y seamos un hobby cada vez más grande y más bonito. Bueno, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Haces mesas presenciales? Yo vi que hacías alguna, me parece, o eran online las mesas que hacías. Y los links, todos los links que tengas, revoleanos links. Mira, en general, bueno, ahí lo único que estaría dejando es el Instagram. Hay un homólogo exactamente igual, Mm. como el universo paralelo de Futurama, con un sombrero de vaquero, está el Facebook. Ok, en clave Pero en rol general no lo en comparto mucho en Facebook, los grupos. en Sí, clave y en clave de rol también en Facebook y en en Instagram. Instagram. Y ¿Jugás o narrás en otros canales? en este momento, ahorita estoy con frecuencia rolera en espacios presenciales, pero es muy probable que en una semana más habrá una mesa online en Teatro Vampir. Mm. Y bueno, por ahí no sé si Pablo autoriza ahí, pero bueno, ahí estamos, se vienen cositas. Se viene un año muy movido, se viene un año muy bonito, así que bueno, ahí estamos contando historias en muchas más plataformas, haciendo cositas y cosas diferentes. Así que nada, los invito ahí a conectarnos, a conversar, a dialogar y nada, a pasarlo bien y conocer otras realidades finalmente. Ah, viste, mira, si me autoriza el Pablo, ahí voy a estar pronto, nuestro querido ahí maestro de ceremonia, Pablo de la Cueva del Podcast, para la gente que escuchó como yo ahí Vampiro de Mil Años, la audioficción basada en el juego de rol solitario, ahí Paolo está cosiendo a fuego lento con muchos otros personas de la comunidad de Chile y Argentina y otros lugares, una audioficción basado en The Tale from the Loop o la historia del bucle. Así que nada, invitadísimos ahí porque estaremos prestando nuestra voz para darle vida a esta historia. Bueno, muchísimas gracias Isis por venir. Esperamos volver a tenerte pronto en el canal, ya sea como jugadora o como narradora o en otra charla como esta, quizás. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Bueno, gente, Chao, chao, que estén muy bien. cor- bueno, corté antes. Perdón, perdón Isis, corté antes de que te pudieras despedir. Es que pensé que ya había terminado de saludar y estaba esperando que cierre. Bueno, como siempre les digo, esta charla va a estar subida a YouTube mañana a las 5 o 6 de la tarde más o menos. No, mañana es viernes. Bueno, sí, la voy a subir igual. No es el día que subo cosas, pero bueno, la vamos a subir igual. Así la pueden ver quienes llegaron tarde o quienes se quedaron con ganas.
Sigan a Isis en sus redes sociales, esténse al pendiente de sus diferentes actividades, que la verdad es que es una persona súper interesante de escuchar. Me quedan un montón de temas de los que me gustaría hablar o de los que me gustaría explayarme con ella. Pero bueno, este podcast ha terminado. Así que sin nada más que decir, mi nombre es Anis, esta es la fragua del conejo, donde se forjan las historias. Chao, chao. Pero ya volvimos, bienvenidos una vez más a la fragua del conejo, donde se forjan las historias.